Estamos de manteles largos. Tenemos a Susana Sáenz, la voz de White Paper y una reconocidísima periodista de negocios que tenemos, la verdad, el lujo de que esté en White Paper hoy como mi co-host en White Paper 10. Hola, Susana. Ay, gracias por esa presentación, Carla. La verdad es que para mí es un honor ser parte de este podcast que se ha posicionado como uno de los principales de negocios en México. Y pues tú y René han puesto la vara muy alta, entonces a ver cómo nos va hoy, ¿eh? No, nos va a ir muy bien. René no anda por aquí, lo mandamos de vacaciones y Muy no bien, es qué cierto, bueno. la verdad anda bien ocupado, pero nos da, la verdad es padrísimo a veces cuando no está René porque me da oportunidad de tener a algún otro co-host. Ay, Y muy entonces, bien. y estás ahí en lo que pareciera la oficina de White Paper, pero realmente es como un muro de tu casa que tienes muy bien, acondicionado. Exacto, exacto. Esta es mi oficina en mi casa, pero ya estamos trabajando en la remodelación de las nuevas oficinas de White Paper en la Ciudad de México, entonces estamos muy emocionados. Obviamente, cuando estén Híjoles. listas, pues ya los invitaremos a algunos cuando hagamos algún evento chiquito, porque digo, no es muy grande, pero y también les enseñaremos ahí en video un poco de lo que estamos haciendo ahí, un mini foro y también pues un área de trabajo para todos los que somos, porque cada vez somos más, entonces estamos emocionados. Qué buena onda. Y bueno, la verdad es que hay muchísimas cosas de las que vamos a hablar esta semana, pero me estabas contando que la semana pasada estuviste en un evento de que estaban varias instituciones tratando de fomentar el ahorro. Sí, 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 fue un evento que hizo STP, es el STP Summit 2025, y la verdad me gustó mucho porque, pues, justamente es con el objetivo de incentivar el ahorro voluntario, por un lado, y por el otro, generar más conciencia sobre el ahorro para el retiro, que siento que en México, pues, no tenemos mucho esa cultura, ¿no? Y digo, yo creo que también a nivel global, siempre, pues, todas estas sobre todo ahora con las nuevas plataformas, todos los marketplaces que vemos que te fomentan este placer por gastar, pero no el placer por ahorrar. Entonces, hay varias iniciativas entre STP, Millas para el Retiro y también instituciones públicas como el SAT, también la CNBV junto con las fintechs que están tratando de motivar pues que la gente también sienta este placer al gastar, pero que una parte se vaya al ahorro, ¿no? Y sobre todo para nosotros, nuevas generaciones que no cotizamos bajo la ley del 73 y que va a estar difícil nuestra jubilación. Va a estar en chino y justo tenemos un capítulo de White Paper, ya está viejito, igual y deberíamos hacer un refresh de ahorro para el retiro, porque yo tenía esta misma inquietud que tú. Yo decía, ¿por qué nadie está tan preocupado como yo? Y sí es un tema que si no han empezado a ahorrar para el retiro, ya van tardísimo. Entonces, comiencen Exacto. a hacerlo. Pero bueno. Este episodio es presentado por 8Sleep. Carla, te tengo que reconocer que no estabas exagerando cuando me dijiste que el pod de 8Sleep sí te cambia la experiencia de dormir. O sea, a mí en mi caso, a ver, es más, explica tú qué es el pod. A ver, el pod es una cubierta de colchón inteligente que lo que haces es que la pones encima de tu colchón y automáticamente regula tu temperatura corporal por toda la noche. O sea, va haciendo ajustes. Tú escoges la temperatura con la que te quieres dormir y la temperatura con la que quieres despertar. Pero todo lo que pasa en medio lo va regulando. No entiendo bien cómo lo hacen, pero científicamente lo que hacen es, de acuerdo a tu respiración, a tus palpitaciones, a tu temperatura corporal, van ajustando la temperatura del pod para que duermas mejor y para que duermas con más calidad. Sí, o sea, tú imagínate en Monterrey, yo lo empecé a utilizar esto yo creo que en julio, agosto, en Monterrey, que hace mucho calor. Se siente muy raro, o sea, meterte a la cama y que esté fría la cama y que se mantiene fría y que toda la noche se mantiene fresca. Pero para mí lo que, o sea, obviamente el tema de la temperatura es muy especial, pero el verdadero lujo es que lo puedes poner para que te despierte cuando estás menos dormido, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que me tengo que levantar a las 4:30 todos los días, a veces esto me despierta antes, a las 4:10, 4:20, y aunque es antes, es cuando detectó el sistema que yo es más fácil que me vaya a despertar y empieza a vibrar tantito y es mucho menos violento a que te suene el despertador a las 4:30, ¿verdad? Sí está bueno. Que me recuerda cuando mi mamá me despertaba para irme a la escuela y que te hacen así de poquito a poquito, ¿no? De Carla, ¿no? Y me di cuenta de lo agresivo que es que te despierte una alarma como si hubiera un incendio. Y sobre la todo verdad. si estás profundamente dormido en ese instante, ¿no? Sí.
Y si te interesó esto, puedes entrar a 8sleep.com/whitepaper y usar el código whitepaper para obtener 14,000 pesos de descuento en el Pod 5 Ultra. Este es el descuento más grande que hace 8sleep durante el año. Y la mejor parte es que tienes 30 días para probarlo en tu casa y si no te gusta, lo puedes devolver. Pues bienvenida, Susi, y vamos a entrar, si quieres, a las breves. La Gracias. primera cosa de la que quería hablar era de Aeroméxico, ¿no? Aeroméxico, pues creo que es la tercera vez que hace un IPO a la bolsa. O sea, así, Aeroméxico es de estas empresas, bueno, tiene más de 100 años. Ha sido pública, ha sido privada, ha sido del Estado, ¿no? Entonces, ha tenido todos los tipos de ownership posibles que puede tener una compañía. Y está saliendo de nuevo a bolsa en un listing. Espero que no me vaya a equivocar en los tecnicismos, pero en un listing doble, o sea, sus títulos van a estar listados Dual tanto en la listing, bolsa sí. mexicana, en la bolsa de valores en México, como en el New York Stock Exchange. Ya están listados. La aerolínea y sus principales accionistas colocaron cerca de $300 millones a un precio que implica una evaluación de $2,800 millones. Más o menos, para ponerlo en contexto, esto la colocaría por encima de Megacable o de la Comer y ligeramente por debajo del Banco del Bajío. No es la primera IPO para nada de este año, pero no sé si es la primera que es de una empresa mexicana que sale en el New York Stock Exchange. Porque se me hace que 3 veces salió el año pasado, no estoy muy segura. Pero bueno, Fue el es año una de pasado, las ¿no? Sí. poquisísimas. Entonces, pues, ojalá que le vaya muy bien. Inicialmente tuvo una ligera caída el precio de la acción, ¿no? Empezó cotizando por ahí de los $19 y ahorita está en 18.10. Creo que es relativamente normal estos movimientos en los primeros días. Todavía no es el evento como del campanazo en la bolsa, que es como un poco como la presentación en sociedad, pero ya técnicamente ya está listada en la bolsa. Y a mí lo que me llamó la atención, Susana, es que me metí a la página de Investor Relations, de relación con inversionistas de Aeroméxico, y se me hace que todavía no está actualizada. O sea, por ejemplo, no trae, o sea, la última noticia que trae, hoy estamos grabando el 11 de noviembre, que es martes, la última noticia que trae es de cuando Aeroméxico anunció el 17 de octubre que se estaba ya alisando para salir a bolsa, pero todavía no tienen una noticia de que ya salieron. Y me metí a ver su board, ¿no? O sea, yo lo primero que dije es, quiero ver quién está en el consejo de administración. Y se me hace que no estoy muy segura que este es el consejo de administración actualizado. Está obviamente presidido por Javier Arrigunaga, está, digo, de Eduardo gente que Tricio, ¿no? está está Eduardo Tricio, exacto, está obviamente Andrés Conesa, que que se me hace que es el CEO, creo que ya lo hablamos una vez en White Paper 10, el CEO de mayor tenure de cualquier empresa mexicana. O sea, Sí. hasta yo creo que compitiendo con las familiares grandes, ¿eh? O sea, lleva muchísimos años siendo el CEO de Aeroméxico y se ha vuelto una cara bien, bien conocida. Y luego algunos otros nombres muy conocidos como Valentías Díaz Morodo, Antonio Cosío, ¿no? Pero todavía no vienen sus biografías, que según yo ya cuando estás listada en la bolsa tienes que ya tener las biografías de los miembros del consejo. Y bueno, me llamó la atención que no hay ninguna mujer en una empresa que es, bueno, me parece que por lo menos la mitad de sus clientes debemos de ser mujeres. Pero te digo que se me hace que más bien yo creo que esta no es la actualizada. Habrá que ver, ¿no? En fin. Ay, sí, hay que preguntarles y ojalá que la actualicen y mejoren ahí esa parte de comunicación. Pero ahorita que decías lo de Andrés Conesa, creo que, pues sí, le han tocado altas y bajas. O sea, a ver, recordemos que Aeroméxico viene de ser la aerolínea Legacy, junto con Mexicana, que hace más de 30 años, pues eran controladas por el gobierno, como decías. Ahí era un conglomerado. Y pues bueno, en general, como que siempre hemos visto historias de aerolíneas que les va muy bien, luego no tan bien, y pues bueno, son muy sensibles como que justo a los precios de la turbocina, del combustible. Y ahí eso como que me llama mucho la atención porque, pues, a ver, siento que es algo que luego se pueden cubrir, ¿no? O sea, como que pueden predecir esto con la experiencia que ya tienen de tantos años y cubrirse con los futuros, por ejemplo, de los precios de la gasolina. Pero
pues hace unos años justo vimos esta quiebra, bueno, Chapter 11 al que se declaró Aeroméxico y tuvo que hacer esta reestructuración financiera principalmente por el tema de la pandemia, pero lo que me llamó la atención ahí fue que no vimos que fuera el mismo caso para Volaris o para Viva Aerobús, por ejemplo, otras aerolíneas mexicanas, ¿no? Digo, aunque van a diferentes segmentos. Sí, a ver, yo creo que las aerolíneas son de los negocios más complicados. Famosamente en todas las Más escuelas de complejo. negocios como que te enseñan que Sí. nunca fundes una aerolínea porque son realmente tienen demasiadas contingencias externas, ¿no? Como tú dices, el precio de la turbocina, si los aviones, como le pasó a Volaris durante este año, que el fabricante de los motores de sus aviones tuvo una contingencia y entonces tuvieron que dejar en el suelo varios de sus aviones porque y no tenía nada que ver con ellos, ¿no? Obviamente cosas como Ajá. las pandemias, que bueno, eso le afectan a cualquier industria, pero a esta le afectó durísimo. Ahorita lo que está pasando en Estados Unidos de los controladores aéreos. O sea, tienen demasiadas Por el contingencias shutdown, externas que sí. no pueden controlar y lo que sí es que ha sido pues bastante resiliente Aeroméxico. Y a mí me gustan mucho las 3 aerolíneas grandes que tenemos en México. Vuelo bastante Sí, en las 3, tanto en Volaris, como en Viva, como en yo también. Aeroméxico. A las 3 les Ujú. veo cosas muy positivas en un mercado muy complicado. Como experiencia de viajera, pues sí, la verdad me gusta, más Aeroméxico, tengo que decirlo, ¿no? O sea, el número de frecuencias que tiene, sobre todo porque estamos nosotras 2 en la Ciudad de México. Platico con René y a mí me dice que para él Viva es eso, ¿no? O sea, que puede tomar el vuelo de las 8, de Ajá. las 10, de las 11, de las 12. Para nosotros nos pasa eso con la conectividad de Aeroméxico y este año soy titanio, además. Entonces, me tratan muy bonito. Ay, sí, sí, Pues sí. bueno, que les vaya Muy bien, pero bueno, muy buena bien. noticia este IPO. Y bueno, hoy justo también sacamos una nota en White Paper de otro IPO en el mercado mexicano de Essentia Energy Systems, que antes era Fermaca, que transportan e importan gas natural. Entonces, bueno, se estará acabando la sequía en el mercado de valores. Ojalá, ojalá, porque necesitamos muchísima más, dinamismo. Y justo la nota de Bloomberg que anunciaba el IPO de Aeroméxico hablaba de eso, ¿no? De que esto podría ser, sí, hablar de que ya no va a ser tan raro tener un IPO, porque, bueno, Aeroméxico Qué evidentemente tenía bueno. que ser una empresa pública, pero esta otra que mencionas, no necesariamente era el candidato más obvio para hacer un IPO, ¿no? Muy bien, así que esperamos ver más en el corto y mediano plazo, ¿no? Sí. Bueno, otra nota que vimos esta semana es sobre Meta, que de acuerdo con información que publicó Reuters, con documentos internos que filtraron, proyectan que Meta estimó alrededor de 10% de sus ingresos anuales en 2024, aproximadamente 16,000 millones de dólares, de anuncios relacionados con estafas y productos prohibidos. Qué fuerte, ¿no? O sea, ellos dicen que cada día encontraron cerca de 15,000 millones de anuncios de alto riesgo, con alto potencial de fraude, a usuarios en sus diferentes plataformas, ¿no? Estamos hablando de Facebook, Instagram y WhatsApp. Y la empresa dice que solo bloqueaba anunciantes cuando sus sistemas automatizados tenían al menos un 95% de certeza de fraude, que se me hace muy alto, y en otros casos simplemente les cobran tarifas publicitarias más altas, como que una penalidad. Y pues bueno, ellos dicen que estos documentos dan una visión selectiva que distorsiona su enfoque y dijeron que este año han removido más de 134 millones de anuncios fraudulentos. ¿Qué te parece esto? Fíjate que a mí, no solo en anuncios, sino realmente Facebook en particular, también Instagram, pero Ajá. un poco más Facebook, y lo mencionaba hace unas semanas, cada vez me cuesta más Sí, trabajo distinguir qué es real y qué no es real. a mí Y también, creo, o sea, 100%. yo entiendo perfecto, porque aparte yo estuve del lado de las plataformas y empatizo muchísimo que cuando Ay, tienes un volumen de contenido que se sube todos los días de todos lados del mundo, es imposible monitorear ajá. el 100% y tener además responsabilidad sobre eso, ¿no? Pero sí creo que pueden hacer un mejor trabajo. O sea, creo que Yo también. que la responsabilidad de ser hoy en día la fuente primaria de noticias para la mayoría de la gente joven en el mundo, les pone una carga, no sé si llamarla ética, moral y eventualmente va a ser legal, de asegurarse de que tienen, mejores sistemas, ¿no? Y bueno, el hecho de que
de que ellos mismos están detectando estas cosas, creo que es ya un primer paso. O sea, hay muchas empresas que ni quisieran investigar, ¿no? Ellos investigan, etcétera. Ahora creo que lo que hace falta ver es qué van a hacer para disminuir el número de anuncios fraudulentos, el número de contenido de noticias falsas o poner insignias, ¿no? O que, por ejemplo, yo ayer pensaba, yo estaría dispuesta a pagar una versión pagada de Facebook o de Instagram para que solo me dieran noticias verificadas por medios serios, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, a ver, o sea, yo creo que sin duda tienen que hacer un mejor trabajo tanto desarrollando tecnología como utilizando a sus propios usuarios, o sea, nosotros mismos, y digo, creo que ya tienen algunas funciones en la que tú puedes denunciar contenido que crees que no es real, no sé si específicamente de scams, pero creo que podrían usar toda su base de usuarios para que estén denunciando esto y que pongan como flagships de cosas que crees que pueden ser fraude o que son dudosas, ¿no? Porque tienen muchísima tecnología, yo creo que para desarrollarlo. A ver, ustedes mismos platicaban en otro episodio de White Paper 10 de estos WhatsApps que te llegan o SMS para que mandes tu currículum y que te van a ofrecer el trabajo De tus más sueños. cómodo desde tu casa y que te pagan súper bien, ¿no? Pues eso mismo tú lo denuncias y así pueden ir haciendo esta base, porque, a ver, que te bloqueen solamente si tienes 95 por ciento de probabilidad de ser scam, se me hace muy alto. Sí, sí, totalmente. Ahora, eso es una pregunta así casi filosófica. Sabina Berman, que es mi tía, siempre la presumo acá Ajá. en el podcast, aunque Sí, luego me dicen que es muy Mayra. fregona. Y sí, pero bueno, está padre también escuchar opiniones de alguien más, pero acaba de entrevistar a Alejandro González Iñárritu. No, Ajá. no vi la entrevista completa, pero había un fragmentito que él decía que estamos algunas décadas, digo, me dio terror, ¿eh? Decía de la muerte de la verdad. O sea, que ya va a ser imposible Ay, no. saber qué es verdad y qué no es verdad. Ojalá que no, yo creo que tenemos la tecnología para entender qué es verdad y qué no es verdad, pero sí, o sea, definitivamente podemos hacer como sociedad un mejor trabajo en este tema, ¿no? Sin duda, o sea, yo creo que debe de ser un trabajo colaborativo, o sea, además de, pues, los ingenieros y las estrategias tech que puede tener esta compañía, un trabajo colaborativo en el que nosotros denunciemos y podamos hacer esta comunidad para verificar la información, creo que es Como importantísimo. como lo hace Wikipedia, y entonces tienes diferentes niveles de a quién le crees, Exacto. o sea, no cualquier persona que te diga esto es noticia falsa le crees, pero si ya es alguien que ha dedicado tiempo, se ha capacitado, etcétera, le crees más, ¿no? Sí, porque aparte, o sea, algo que me preocupa es que la nota decía que justamente por el algoritmo, o sea, si tú eres de esas personas que les da clic mucho a este tipo de notas falsas o promociones que son scams o lo que sea, es más probable que te vuelva a salir este tipo de información por el sistema que pues busca ofrecerte cosas que ve que te interesan, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi mamá es la típica de, vi un producto buenísimo en Facebook y ya le di clic, ¿tú conoces la página? No, por supuesto que no la conozco, no compres ahí, pero es que ya me volvió a salir y me sale muchas veces y yo sí, por el algoritmo. Entonces, eso creo que es lo que Claro, preocupa, y ¿no? la frecuencia te da credibilidad. Exactamente. Entonces, bueno, pues, Bueno, esperemos que no estemos tan cerca de la muerte de la verdad. ay, sí, no, qué preocupante. Bueno, a ver, Venga. esta semana White Paper destacó 2 noticias, una de The Economist y otra de otro medio, que hablaban de recursos humanos, y entonces quiero platicarles un poquito. Por un lado, una hablaba de que en Estados Unidos es muy común que quienes terminan siendo CEOs de las grandes empresas públicas antes hayan trabajado en alguna consultora. Entonces daban algunos ejemplos, como por ejemplo Sundar Pichai, que es el CEO de Google, y Jane Fraser, que antes estuvieron en McKinsey, o John Donahoe y Susan Wojcicki. Susan es era, porque murió, la CEO de YouTube, que fueron de Bain, o Indra Nooyi de PepsiCo y Jeff Immelt de GE, que antes fueron de BCG. Y entonces el comentario de White Paper era que en México es bastante distinto, que solamente encontraron como CEO de una de las grandes empresas de México al CEO de Orbia, que es Samir Bharadwaj, espero que lo haya dicho bien, como uno de los Ajá, pocos que pasaron por una ajá. consultora. Él es ex BCG, pero que lo que sí encontraron en nuestro país es que muchos emprendedores han recibido inversiones de venture capital, antes fueron consultores. Entonces, digo, por listar algunos Ujú. que pusimos en White Paper, Carlos y Lorian, los dos estuvieron que son los cofundadores de Kavak junto con Roger Loughlin. Carlos y Lorian estuvieron en Ujú. McKinsey los dos, Roger estuvo en Bain. Bryn McNulty de Abbey estuvo en McKinsey, Jerry Jacomán de Clara estuvo en BCG,
Stefan Moller de Clar estuvo en Bain. Guillermo Nostrala de Merama estuvo en McKinsey y Renato Andrade estuvo en Bain y en McKinsey, ¿no? Ricardo Weather de Justo Ujú. estuvo en PricewaterhouseCoopers. Mis queridísimas Giovanna Abramo y Lorena Ostos, que son las co-founders de Plena, estuvieron las dos en Bain, pero también le decía yo, o Ujú. sea, porque le dije, puso aquí, ¿no? René, el equipo de White Paper. ¿Conoces a otro ex consultor que ahora lidera una startup en México? Entonces yo decía que, Ujú. bueno, Lisa Schwartzman de FitPass, que estuvo en Bain antes. Daniel Sujo, fundador de Simple, estuvo en McKinsey. Los founders de Ángela son ex McKinsey. Lisa Schwartzman es ex Bain. Y de grandes empresas, la otra que se me ocurrió, además de esta de Orbia, es María Ternal, que fue la directora general de Google, Ah, que claro. estuvo en BCG The Stripe. y de Así. Stripe, y que estuvo en BCG bastante Ujú. tiempo. Entonces, bueno, ahí algunos más, ¿no? Bueno, y tú eres ex McKinsey. A ver, cuéntanos, ¿qué tienen las consultoras que hacen a todos estos personajes después CEOs Bueno, o soy ex founders? McKinsey y aparte se burlan de mí los que nos escuchan de White Paper porque dicen que a cualquier provocación lo presumo y la verdad que sí lo presumo. Es como los itamitas. Como los itamitas, exactamente. Estoy ahorita pensando si Terry Gutiérrez de Tesla no es también ex consultora. Ahorita no estoy 100% segura. Yo creo que es una Okey. gran escuela. O sea, ahorita que vamos a tener el curso de negocios 101 para chavos entre 18 y 24, que no sé si nos quedan ya Ujú. lugares, pero sí, apliquen ya. La sesión que yo voy a dar Sí. justamente habla como de cómo construir tu carrera. Y estaba yo analizando mis notas y creo que lo que te da trabajar en un lugar como consultoría o como banca de inversión es que te da muchísima disciplina y aprendes un poco a fuerzas a navegar en la incertidumbre y a aprender muy rápido y a estar muy incómodo en situaciones. O sea, porque a ti te mandan mañana a una aseguradora y entonces tienes 3 semanas para aprender suficiente del mundo de seguros para que por lo menos no hagas el ridículo enfrente al cliente y puedas agregarle valor, aún siendo alguien obviamente muy junior, que estás bajo la tutela de gente que lleva muchos años estudiando esa industria, etcétera. Pero esta cosa de como Okey. sentirte cómodo en situaciones ambiguas, aprender muy rápido, Ajá. y poder agregar valor y trabajar muy duro, y muy duro me refiero en horas, en como yo me acuerdo que yo sentía que la cabeza se me hacía grande, así de que tenía que pensar en cosas que nunca había aprendido antes, creo que sirve Ujú. muchísimo. Y sí creo que una formación en este tipo de industrias es bien valiosa. Y como tú decías de los Ujú. itamitas, creo que es un poco lo mismo, o sea, en el ITAM yo no fui al ITAM, pero lo que me cuentan mis amigos del ITAM es, a ver, te hacen leer 400 hojas para la siguiente semana de filosofía de creación del Estado, ¿no? Desde los Sí. romanos hasta John Locke, hasta no sé quién, hasta los Federalists de Estados Unidos, y tienes que aprender, ¿no? O sea, y no es, o sea, la responsabilidad de aprender está mucho más en el alumno, y en este caso en el consultor, Ujú. que en el jefe de enseñarte Claro. o en el maestro de enseñarte. Y creo que eso es bien valioso. Okey. Sí, sin duda. Oye, aunque hay un caso ahí que encontré de el último CEO de Starbucks, que estuvo un periodo supercortito, que es ex McKinsey, Laxman Narasimhan, que entró en marzo de 2023 y salió en agosto del 2024, porque, pues sí, o sea, la empresa durante su gestión, registró muchas caídas, sobre todo en Estados Unidos y China, y había muchísima presión de los activist investors y así. Entonces, bueno, ahí hay un caso, que es la A ver, excepción. hay muchísimos. A ver, el CEO de Enron, que es el peor, Ujú. Ah, claro. criminal de cuello blanco que tenemos, que creo que está sirviendo 24 años en prisión, ¿no? O creo que ya salió, pero bueno, o sea, fue de los peores criminales. También fue McKinseyano. O sea, no digo que son buenos. O Ah, sea, no lo que digo sabía. es, pues, ocupan Ujú. posiciones importantes en el mundo de las empresas, pero creo que ser de Sí, sí, McKinsey o sí. del ITAM o de cualquier institución no te hace ser buena persona necesariamente. Sí, no, no, Pero no, de sí, acuerdo, de también hay acuerdo. muchos Oye fracasos. oye, no, y justo hablando de esta nota de los CEOs, de dónde vienen, también en el newsletter de White Paper de esta semana, en uno de ellos publicamos una nota, El Economist, que ahora
hay muchos CEOs que antes fueron Chief HR Officer, ¿no? En recursos humanos. Entonces ahí también vemos cómo importa ahora mucho la cultura de las empresas, que ahora le dicen más people, ¿no? Que recursos humanos, enfocarse en people, y ponemos ejemplos como Chanel, Dunkin' y GM, y pues creo que está interesante también ver ahora ese perfil, Está ¿no? súper interesante. Y en la nota del Economist traía una estadística que decía que hace unos Ujú. años el funcionario más alto de recursos humanos en promedio ganaba 40% del salario del director más alto, ¿no? O sea, de su par más alto, no del Okey. CEO, sino o sea, si comparabas Ujú. el director de finanzas, el director de estrategia, el director de ventas, etcétera, siempre el peor pagado era el de recursos El de humanos y recursos solo ganaba humanos. 40 centavos por cada dólar que ganaba el director más alto. Y que esa brecha salarial se ha ido acortando y que ahora es 70%. Sigue ganando menos que el mejor pagado, ¿no? Que típicamente es el CFO, ¿no? O el Chief Revenue Officer, pero está ya muchísimo más cerca. Y al final lo que sí es que decía, pero quizás no va a durar demasiado esto, ¿no? Y hablaba de los retos que han tenido los CHROs en los últimos años, o sea, desde redefinir qué es el trabajo híbrido, el trabajo a distancia, Ujú, entender la claro. guerra de talento, contratar masivamente y luego despedir masivamente, pero al final como que terminaba diciendo que muchas de las cosas que hacen, no el CHRO, pero los profesionales de recursos humanos, como cualquier nota del Economist últimamente, va a ser sustituido por inteligencia artificial. Entonces, bueno, me quedo con la primera parte, que es que cada vez es más importante, lo cual me parece muy bueno, la verdad, ¿no? Sí, 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 está interesante. Bueno, hay otra nota que nos pareció relevante esta semana, que habla sobre Apple y Google, rivales y aliados. Y es que Apple está por cerrar un acuerdo con Google por el que pagaría alrededor de $1,000 millones anuales para licenciar una versión personalizada del modelo de inteligencia artificial Gemini de Google para, digamos, potenciar la próxima generación de su asistente digital, que es Siri. Entonces, a mí, o sea, me generó o sea, me llamó mucho la atención porque dices, a ver, Apple y Google son de cierta manera, pues rivales, y son dos sistemas operativos que siempre están compitiendo, ¿no? iOS y Android, el iPhone y el Android. Y que Apple, pues teniendo un ejército de ingenieros, no tenga esta solución propia y hace un acuerdo temporal para desarrollar este upgrade, digamos, de Siri, ¿no? Esa relación a mí siempre se me ha hecho como de las más complejas e interesantes en el mundo de la tecnología. No es la primera vez que pasan una de estas cosas, que a mí también me llamó muchísimo la Sí. atención esta nota que menciona Susana. No sé si te acuerdas que hace unos años, cuando empezó todo el tema de la privacidad, como que Apple decía, nosotros sí Ajá. cuidamos tu privacidad en el iPhone, ¿no? Y Ah, por sí, otro sí, sí. lado, al Sí, mismo sí, sí. tiempo, a ver si me voy a acordar bien, pero el buscador por defecto de Safari siempre ha sido Google, ¿no? Ajá. El browser de Apple es Safari, ¿no? Pero si tú buscas algo en Safari, el Okey. buscador por defecto es Google. Y ahí había intercambio de dineros Google, exacto. donde, si mal no recuerdo, Google le pagaba a Apple un montonal de Ajá. dinero porque todo ese tráfico, obviamente, el que lo acababa monetizando era Google. Entonces, como que, no sé, Sí, me sí, parece sí. estas cosas que yo no digo, no sé si es que más bien no se hablan entre las áreas y entonces uno habla y habla mal de Google cuando a lo mejor son súper socios en negocios muy importantes, o si más bien como que Sí, sí, es una sí. cosa de PR y de comunicación, ¿no? No sé, Sí, debe de haber ahí un Chinese wall también. muy fuerte, pero, pues sí, o sea, a ver, en este caso, Apple evaluó modelos de OpenAI, de Anthropic, y optó por Google porque dijo: "Esta es la mejor solución, que podemos tener de manera interina", digamos, en lo que su equipo y su tecnología alcanza, pues, no sé, la madurez necesaria para sacar esta versión de Siri en el 2026, ¿no? Pero yo ahí lo que digo es, no sé si hay un riesgo de que cuando la gente, pues, ya se acostumbra a un modelo y le es difícil cambiar, y ya Apple ya lo haga con sus propios sistemas, pues, a la gente qué tanto le Como va a el tema de gustar, ¿o mapas. no? Yo no sé si tú usas mapas de Apple. No, me cuesta muchísimo, Sí, o prefiero sea, yo usar siento que Waze. los únicos que usan mapas de Apple son como los tíos. Sí, bueno, depende, a ver, si estoy en algún lugar caminando, sí, sí, ¿En sí puede serio? ser que ¿Más lo que use, Google pero Maps? generalmente uso Waze.
Sí, sobre todo cuando estoy de viaje en lugares que no conozco, sí Por pongo eso, Google Google Maps, Maps pero no para Apple caminar. Maps. Sí. Ah, sí. No, perdón, sí, Apple Maps no, Nunca Apple en tu Maps vida. nunca en Y mi eso que vida, nunca en viene mi vida. preinstalado. No. Sí, no. Por eso digo que solo las tías Exacto, lo sí, no, usan, ese ¿no? Es nunca lo he como un día usado. mi papá, cuando yo Exacto. trabajaba en Google, este, ay, me siento como más libre sin René. No, no es cierto, René, te queremos. Pero no sé si me atrevería a contar este chiste. Cuando yo trabajaba A en ver, Google, un día mi papá se compró una nueva laptop, ¿no? Es muy necio y no quiere usar laptops, Apple. Entonces tenía su laptop nueva de él o no sé okey. qué. Me dice: "Oye, ¿ya viste Bing? Está buenísimo. Está padrísimo el buscador de Bing". Y entonces me volteé y le dije: "Ah, ¿eras tú? Estábamos buscando quién era el que lo usaba, ya sabes. Ya encontramos". Así se me Sí, La única persona en el pero mundo tienes que la razón, o sabe. sea, si Gemini, Ah, si Gemini es buenísimo y luego te tratan de poner una nueva versión de Siri powered by Apple que no es tan buena, pues, puede pasar lo mismo que pasó con los mapas de Apple, que nadie los usa. sí, pues a ver qué pasa. Pero bueno, ahí tenemos amigos y rivales Exacto. trabajando juntos. Bueno, esta semana el New York Times anunció que sumó 460,000 nuevos suscriptores en el Ujú, trimestre y con eso tiene 12 millones, bueno, 12.33 millones de suscriptores. okey, En este trimestre vendieron más de 700 millones de dólares y tienen una utilidad operativa de 131 millones de dólares. okey. La verdad es que a mí me impacta que en una industria donde cada día oímos que cierran periódicos y los que no cierran, o sea, cuando los ves dan hasta pena, tanto su versión en línea como su versión impresa. Las impresas por ser tan delgaditas y las en línea porque están llenas de publicidad programática horrorosas. Sí. A mí me encanta ver historias como las del New York Times porque creo que en cualquier industria, no importa qué tanto tenga todo en contra, Ujú. puedes crear un gran negocio, ¿no? Totalmente, y a ver, estamos hablando de casi, a ver si redondeamos números más, números menos, 15 millones de suscriptores en un país de más de 300 millones de habitantes, o sea, es menos del 5% de la población, pero creo que es un número bastante relevante en medio de esta sobresaturación que tenemos de información y de diferentes medios legacy, medios emergentes, y creo que es la publicación que más suscriptores de paga tiene en el mundo, ¿no? Según yo. Y esto nos habla también de lo fragmentado que está. 100%, y además, a ver, una suscripción del New York Times, estoy viendo que cuesta, digo, yo la pago cada mes, ¿verdad? Pero Ujú. $25 al mes, Okey. lo cual quiere decir que es bastante más cara que la de Netflix, Sí, y que la de ¿no? White Paper. Entonces, a mí me da esperanza en la humanidad. Claro, tiene 15 millones de suscriptores, ¿contra cuántos tiene Netflix? Tiene 300 millones, o sea, nada que Okey, ver, sí, ¿no? Tiene el 5% de lo que tiene Netflix. claro. Pero aún así hay 15 millones de personas, de las cuales además yo creo que una porción interesante, no sé si el 20 o el 30%, Ajá. leí hace unos años, son internacionales. Y no importa, o Okey. sea, igual están generando un ingreso operativo bastante bueno Ujú, y sobre todo, la otra cosa que es interesante es desproporcionada la influencia que tiene un negocio relativamente chico, ujú. ¿no? En el mundo. Sí, pero sin duda pensar que hay medios todavía de mucha calidad, como el nuestro, por el cual la gente está dispuesta a Ujú. pagar, ¿no? Entonces, creo que son medios de nicho que se valora el contenido y que agrega muchísimo valor a las empresas, a la sociedad y a las personas en general, ¿no? Todo tipo de sectores. Así es, Me encanta. Muy bien, ojalá que así sigamos creciendo en White Paper hasta llegar a ese número pronto. Bueno, no pronto, pero así es. en los siguientes años, en los muchos años que nos quedan por seguir, creciendo. Y bueno, otra nota que traemos es esta, no sé si viste que Shein inauguró, bueno, Shein, que también le dicen, inauguró su primera tienda física, pero en París, o sea, en la capital de la moda, imagínate. Esto fue la semana pasada en un edificio emblemático del BHV Marais, que en la zona del Marais, que es como la Condesa en México, frente al Ayuntamiento de París. Pues bueno, hubo muchas protestas, también hubo fuerte presencia de policías, porque pues por un lado muchos clientes esperando horas para entrar y por otro lado activistas protestando contra la marca
porque, a ver, como decíamos, en la capital de la moda, pues sí es como una grosería abrir esta tienda de fast fashion. Y por el otro también, pues hay muchas acusaciones de las condiciones de trabajo a las que se enfrentan, pues todos los que están en esta compañía, el impacto ambiental y también recientemente hubo muchas quejas de que estaban vendiendo productos como muñecas sexuales con cara de niñas y esto generó también una investigación ya formal, judicial, ¿no? Y ellos se ampararon diciendo que, bueno, no se ampararon, su justificación más bien fue que era de los que venden, los De los vendedores, sellers. exacto, los sellers del marketplace, que no depende de ellos, pero que ya iban a estar más atentos de esto para cancelar estas ventas, ¿no? Pero bueno, creo que este evento es un paso muy importante para Shein en su expansión global, pero sí es un fuerte golpe para la industria de la moda, ¿no? Oye, y estoy viendo la foto. Yo pensé que era una boutique. No, no, O sea, no, tiendononón. es gigantesca. O sea, no es un pop-up, ya se va a quedar ahí. Sí, ya se va a quedar ahí. Digo, si es que no hay demasiada presión por parte de la sociedad y las autoridades y logran cerrarla, pero sí, la verdad es que una estrategia interesante que no me hubiera esperado de Shein en París, ¿no? Cero. Pero a ver qué pasa. Sí, 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 A ver, sí. yo creo que sí, justamente en esa ciudad es un gran reto por toda la tradición que hay de la industria de la moda y de, pues, cómo se cuida siempre los materiales, los diseños. Hace unos años, digo, no es de París, es de España, pero hace unos años tuve la oportunidad de entrevistar a Adolfo Domínguez, el fundador de esta marca también icónica Ujú. de la moda, y me decía, es que, a ver, cuando yo empecé, pues la idea era generar prendas que te pudieran durar muchos años. Y me decía, por ejemplo, este abrigo que traigo de lana, eh, es de hace 25 años y te lo juro que se veía impecable. Y me decía, y no solamente por el orgullo que nos da hacer este tipo de prendas, sino que también por un tema de conciencia sobre el medio ambiente, ¿no? De no desperdiciar telas y tal. Entonces, creo que, pues, este golpe del fast fashion de estar cambiando continuamente de prendas, que igual a la quinta o décima puesta ya no sirve, pues sí es algo que viene, yo creo que a cuestionarse qué va a pasar en esta industria, ¿no? Guau. No, a ver, es una cachetadota con guante blanco a la Sí, industria de la moda, ¿no? sí, sí, sí. Pero también hay mucha hipocresía en esa industria, porque hablamos tanto de sostenible y así, y si la gente no comprara, pues no habría Shane, ¿no? Sí, claro, por supuesto, La mejor manera de expresar tus ideas es poniendo tu cartera, a representarlas, pero bueno. sin duda. Así Pues es. bueno, Susana, ya nos echamos un muy buen rato en esto, Sí. te toca la duda de la semana. Bueno, una duda que he tenido ya desde hace varios meses es por qué en México, y digo, seguramente en otros países también, pero no hay restaurantes de comida saludable que tengan drive-thru, ¿no? O sea, vemos normalmente Okey. estos que tienen comida para llevar, el Automac típico creo que es el más famoso, también Burger King, Kentucky, Starbucks también ya tiene algunas sucursales con drive-thru, pero yo muchas veces, a ver, viviendo en ciudades caóticas como la Ciudad de México, que a veces no te da tiempo de comer en tu casa ni sentarte en un restaurante y que tienes que pasar rápido por algo para quizá comértelo en lo que esperas una cita, una entrevista o lo que sea. Yo digo, ¿por qué no podemos tener esas opciones saludables? Una ensalada, por ejemplo, Chipotle ahora que va a abrir en México con Alsea, que ellos me parece que tienen alrededor de 1000 Chipotlanes que les llaman, en el mundo. Creo que, digo, en Estados Unidos, creo que también se podría aplicar aquí, ¿no? Una versión de comida de cierta manera más saludable que un fast food, pero que puedas comer tal vez sentándote en una banquita, en un parque, en lo que esperas entrar a tu cita, ¿no? Digo, y creo que ya ahorita me estoy respondiendo la duda, pero creo que en la Ciudad de México tiene que ver con un tema de real estate, ¿no? De terrenos, que tal vez ya no hay espacio suficiente para poner este tipo de negocio, ¿o qué opinas tú? Sí, y más que no haya espacio, es que o sea, como se le llama en la industria, un freestanding, un restaurante freestanding, que es uno que no está dentro de un mall, o un centro comercial, o un edificio, lo que sea, y que además tiene automac o drive-thru, Ujú, eh, requiere un montón más de metros cuadrados ujú. para poder construir, pues, tanto la ventana de entrega como El todo carril, donde sí. pasan los coches, o sea, tienes que tener como doble circulación, etcétera. Y entonces yo creo que para sostener
una renta de tantos metros cuadrados incrementales, pues sí necesitas tanto un nivel de ventas más alto como un nivel de rentabilidad más alto. Ajá. Y me parece que quizás todavía no tenemos una marca de comida saludable que pueda, por un lado, vender mucho más y por otro lado, seguir teniendo márgenes bastante saludables Sí. que justifiquen la inversión en un local tanto más grande, ¿no? Si ya vas a hacer drive-thru, no lo vas a hacer para 1, 2 o 3 locales. O sea, Claro. tienes que hacerlo, tienes que creer que te caben 100 en México, ¿no? O en cualquier otro país. Y no sé qué tanto mercado haya, sobre todo para la gente que quiere comer rápido. No sé. Pero a mí me encantaría. Yo creo que sería un exitazo, ¿no crees? O sea, por ejemplo, me imagino, digo, no tienen tantas sucursales, pero no sé si conoces estos restaurantes de frutos prohibidos, ¿no? Que son como estos wraps que son más saludables, que te puedes comer rápido antes de una cita o lo que sea. O sea, yo creo que sería un exitazo. O sea, si hay un mercado y sobre todo ahora que hay mucho más conciencia de comer saludable, de comer. O sea, yo me acuerdo cuando empecé mi vida de reportera, había días que pasaba toda la jornada laboral sin comer porque me iba a reportear un evento al otro, llegaba al canal, vendía la nota, iba al noticiero, lo que sea, y salía y cenaba, ¿no? Pero creo que de unos años para acá hay mucho más conciencia de eso, de que hay que hacer tus 3 comidas al día y tal, y con eso yo sí creo que sería un exitazo y que las marcas deberían de apostarle a eso. Ojalá. Habría que entender qué tan grande es el mercado, pero a ver, como consumidora me encantaría. A mí también. Díganos, Bueno, díganos y a ustedes qué les típicamente parece esta idea. sí, y típicamente en el episodio de los jueves, que es el que hacemos las breves, desde que René me convenció en hacer 2 episodios a la semana, no tenemos recomendación, porque esa la dejamos para el deep dive, pero la verdad es que teniendo aquí a Susana, me encantaría, Susana, que nos des una recomendación. Ay, gracias, Car. Pues yo voy a aprovechar para hacer un anuncio para quienes ya siguen Arquitectura de los Negocios, que es el otro podcast que vive en nuestro canal de White Paper de Spotify, de Apple Podcast, etcétera. Está White Paper 10 y Arquitectura de los Negocios, en el que pues desglosamos, analizamos una industria o una empresa y son temporadas, ¿no? De 4 o 5 episodios. Generalmente sale un mes sí y uno no o 2 no, porque bueno, en ese tiempo lo preparamos, hacemos el research, etcétera. Y la última temporada fue de Cemex y ahora estamos preparando la Estuvo temporada de... buenísima. Ay, gracias, qué bueno que te gustó. Sí, Si sí, no han sí. escuchado la temporada de Cemex y no se la quieren echar completa, el capítulo 2 donde hablas de, creo que era el capítulo 2 donde hablabas de cómo don Lorenzo Zambrano básicamente inventó que tenía alergias para no ir a las juntas con uno de sus tíos o así, Sí, sí, y al sí. final cómo las tías fueron las que decidieron que él se quedara como el CEO, te juro, para hacer Sí. Succession, es espectacular. Pero bueno, entonces, Sí, la verdad ¿qué que nos historias espera en la que es próxima como temporada de Arquitectura? La próxima temporada es sobre Alsea, que es la operadora de restaurantes Mm. más importante de Latinoamérica. Entonces, no se la pueden perder. Para quienes no la conocen, pues principalmente opera marcas como Domino's y Starbucks. Entonces, no se la pierdan. En el mismo canal de White Paper de Spotify y Apple Podcast la encontrarán. Y muy importante también que nos dejen sus comentarios. Y algo también súper ¿Cuándo sale importante esta que luego no temporada? decimos, que le den suscribirse a nuestro canal de White Paper, porque luego hay mucha gente que lo escucha, pero no se han suscrito. Entonces, suscríbanse, eso es muy importante para nosotros, además de sus comentarios. Este Y nuevo episodio de prométeme que Alsea, que le vas a dedicar un capítulo a Vips. Vips es mi obsesión, por que supuesto, también es de Alsea. por supuesto que sí. Vips creo que es un ¿Cuándo se tema estrena? súper interesante. La próxima semana. Ah, espectacular. Bueno, pues Sí, sí, Susana, sí. muchísimas gracias por estar aquí en White Paper 10. Lo disfruté muchísimo. Espero que tú también. Espero que a la gente le haya gustado mucho tenerte aquí. Ay, sí, yo también lo disfruté muchísimo. Gracias, Carla, por invitarme. Gracias, René, por cederme hoy tu lugar. Y pues bueno, nos escuchamos pronto en todos nuestros diferentes productos de White Paper. También escuchen White Paper hoy. Sí, Bueno, que bye. es, Buena nada más semana. voy a decir que White Ah, Paper sí. hoy es la versión en audio del newsletter que tenemos todos los días. Es espectacular y lo lee Susana. Y si no lo encuentran en este canal es porque está detrás del paywall, que quiere decir que tienen que ser suscriptores de White Paper. Pero está padrísimo. Exactamente, para que lo escuchen también. Así que bueno, mil gracias, Carla, y buen fin de semana. Gracias, Susana. Este episodio es presentado por 8 Sleep.
Carla, te tengo que reconocer que no estabas exagerando cuando me dijiste que el pod de 8 Sleep sí te cambia la experiencia de dormir. O sea, a mí en mi caso, a ver, es más, explica tú qué es el pod. A ver, el pod es una cubierta de colchón inteligente que lo que haces es que la pones encima de tu colchón y automáticamente regula tu temperatura corporal por toda la noche. O sea, va haciendo ajustes. Tú escoges la temperatura con la que te quieres dormir y la temperatura con la que quieres despertar. Pero todo lo que pasa en medio lo va regulando. No entiendo bien cómo lo hacen, pero científicamente lo que hacen es, de acuerdo a tu respiración, a tus palpitaciones, a tu temperatura corporal, van ajustando la temperatura del pod para que duermas mejor y para que duermas con más calidad. Sí, o sea, tú imagínate en Monterrey, yo lo empecé a utilizar esto yo creo que en julio, agosto, en Monterrey, que hace mucho calor. Se siente muy raro, o sea, meterte a la cama y que esté fría la cama y que se mantiene fría y que toda la noche se mantiene fresca. Pero para mí lo que, o sea, obviamente el tema de la temperatura es muy, muy especial, pero el verdadero lujo es que lo puedes poner para que te despierte cuando estás menos dormido, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que me tengo que levantar a las 4:30 todos los días, a veces esto me despierta antes, a las 4:10, 4:20, y aunque es antes, es cuando detectó el sistema que yo es más fácil que me vaya a despertar y empieza a vibrar tantito y es mucho menos violento a que te suene el despertador a las 4:30, ¿verdad? Sí está bueno. Que me recuerda cuando mi mamá me despertaba para irme a la escuela y que te hacen así de poquito a poquito, ¿no? De Carla, ¿no? Y me di cuenta de lo agresivo que es que te despierte una alarma como si hubiera un incendio. Y sobre todo si estás profundamente dormido en ese instante, ¿no? Sí. Y si te interesó esto, puedes entrar a 8sleep.com/whitepaper y usar el código whitepaper para obtener 14,000 pesos de descuento en el Pod 5 Ultra. Este es el descuento más grande que hace 8 Sleep durante el año y la mejor parte es que tienes 30 días para probarlo en tu casa y si no te gusta, lo puedes devolver.